Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo para la Verdad, en esta nueva era. Este programa ha sido grabado esta mañana, con lo cual no podemos decir la hora porque estaríamos engañando. En la tele hay muchas cosas que son mentira. Bueno, si todo ha ido bien, estáis viendo el primer programa que vamos a tener en esta nueva era de la televisión, Ciencia y Espíritu y Hit Radio Barcelona. Programas con formato en el cual vamos a poder poner lo que es todo el material que hagamos, tanto en audio como en vídeo, de tal forma que cualquier persona, sea vídeo, sea audio, nos pueda llegar. Nuestra obsesión es la máxima difusión. Y para estrenar esta nueva temporada, pues tenemos a una persona muy especial, que él acaba de llegar de España. Y bueno, muchos de vosotros ya lo conoceréis porque él ha estado muchas veces en España. Él es holandés y ha llegado hoy. Así que quiero presentaros a Janosch. Janosch, ¿cómo estás? Gracias. Thank you. Bueno, tengo que presentaros a Mireia, que ella es la traductora. Y bien, espero que tú nos consigas que nuestra comunicación sea más fluida, ¿eh? Un placer. Muy bien, Mireia. Bueno, pues yo lo primero que tendría que preguntar para todos aquellos que ya que no conocen a Janosch es quién es. En dos palabras, él era un diseñador gráfico, sigue siendo un diseñador gráfico que tuvo unas experiencias un poco especiales y a partir de ahí él cambió un poco el rumbo de su vida. Vamos a que él nos lo explique. Y a partir de ahí pues vamos a hacerle las preguntas que cualquiera de nosotros tenemos frente a una persona que se ha hecho hartamente conocida en el sector de la conciencia, en el sector de la autoestima, motivación, crecimiento personal. Y Janosch, ¿tú cómo te podrías definir? Porque tú eras diseñador gráfico. ¿Cómo te puedes definir exactamente? Can you tell us a little bit about yourself? Can you describe yourself? Of course I can. I'm a person who always in my life already I saw a kind of energies. I saw when I meet people I feel what is going on with these people. And a lot of times Es una persona que siempre a lo largo de su vida ha sentido, ha percibido cosas de la gente, de cómo se estaban sintiendo y qué es lo que les estaba ocurriendo. So I saw how people create their future, how they create their way, what was not necessary. So always I had a question why people choose the wrong road, why they choose drama or pain. I didn't understand. Entonces se daba cuenta, observaba cómo la gente estaba creando su propio presente y futuro y no lo entendía porque veía que había otro camino y ellos a lo mejor tiraban por el drama o por el sufrimiento y no lo entendía. But for me always it was normal to see it, but I had nothing with spirituality. I had nothing with energies, nothing with meditation. I didn't believe in anything. It was just for me normal to see this kind of things. Pero él siempre había visto y sentido estas cosas y percibido en la gente lo que le ocurría, pero sin embargo no tenía contacto con el mundo espiritual, ni meditaciones, ni nada por el estilo. Simplemente es algo que desde siempre le ha ocurrido y lo ha percibido. Porque él se dedicaba a diseño gráfico, él tenía una empresa como diseñador, ¿no? Y ese era a nivel empresarial y no estaba en el mundo de la conciencia. No. ¿Y en qué edad le ocurrió este vuelco emocional o mental o como queramos llamarle? And when this turning point happened in your life, because you work as a graphic designer? Yes, it was 10 years ago. 10 years ago, 10 años. Hace 10 años. I'm a little bit a daydreamer. I can sit in my chair and just watch in nothing. And then suddenly I start to see colors and a kind of holograms. I was really in shock because I thought I was ill. Él siempre ha sido como muy soñador, ¿no? Y se puede sentar y empezar a observar, a pensar, a visualizar, pero un día, hace 10 años, empezó claramente a percibir unos colores y hologramas, las formas en concreto. But I liked what I saw, so I started to draw them on a computer to make what I saw. Entonces, como le gustó lo que veía y le parecía peculiar, empezó en el ordenador a dibujarlas. But I had no idea what it was. It was just I liked it, and my friends told me maybe it's art, it's a new hobby. So I made a small website to share my new hobby, the new art I made. Pero él realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Simplemente lo hacía porque le gustaba.
Entonces es cuando lo empezó a publicar en la página web para compartirlo como hobby con sus amigos y su entorno en un inicio. And without making publicity, it was just as a hobby. I get right away a lot of reactions from people who get touched, start energies to move, and I thought, what is going on? What's this? Pero bueno, sin ninguna intención de publicidad ni comercial, es cuando lo publicó en la página web y entonces empezó a recibir, la cosa se difundió de manera natural, ¿no? Y empezó a recibir gente que le contactaba explicándole las reacciones que estaba teniendo observando sus imágenes. Estos hologramas. ¿Eran imágenes fractales como las que tenemos en sus libros? ¿Eran imágenes de geometría sagrada? ¿O eran imágenes, no sé? How were these images? Were based on sacred geometry? Yes, all sacred geometry patterns. But at that moment I didn't know, because I didn't know what sacred geometry was. Que en ese momento no sabía. Exacto, era todo. I just made what I saw, what I. Él simplemente hacía lo que observaba, ¿no? Las imágenes que le venían, pero no tenía ni idea de que eran patrones de geometría sagrada en aquel momento. What shocked me most was that I was getting reactions from people who said, "These are crop circles. The same patterns appeared in the fields." Lo que más le impactó fue que la gente que le contactaba le empezó a decir que eso eran los crop cycles, eran los mismos hologramas que estaban apareciendo en los círculos de las cosechas, y eso ahí ya le impactó. De esto quiero hablar con él más en profundidad después, pero sigamos. He will love to talk about this later, a little bit deeper. But I didn't believe in crop circles either, so I was really in shock. Él entonces ni creía en los círculos de las cosechas, así que estaba realmente en shock. And then suddenly I start to hear a kind of inner voice. And I really thought I need to go to the hospital because this is crazy. Que después es cuando empezó a escuchar una voz ya muy profunda que le hablaba, y ahí sí que fue cuando pensó que se estaba volviendo loco y que tenía que ir a visitar al hospital, a un psicólogo o algo. ¿Una voz? Sí. Ajá. Después de las imágenes empezó a escuchar al cabo de un tiempo una voz. ¿Voz o música? Voz. It was a voice or music? Voice. Una voz. But it was getting very interesting, and I was very lucky with friends who explained me maybe what was going on, because I really thought I was getting schizophrenic. But I liked the voice, what it said, and it starts to explain who we are, human beings, and why we are here, and what is the purpose of sacred geometry. It's a language. Tuvo suerte porque luego algunos amigos le contaron, ¿no?, por qué podían ocurrir estas cosas de escuchar una voz, porque él se pensaba que se estaba volviendo esquizofrénico. Y luego la propia voz le explicó cuál era el propósito de su aparición, y que le venía a contar por qué estamos aquí los seres humanos, qué hemos venido a hacer, quiénes somos realmente. Me ha hecho mucha gracia en su blog, en su web, que pone: tuve la suerte de que el médico no pensara que estaba loco, porque si no posiblemente ahora estaría con Prozac y muchas pastillas. Exactamente. Yeah, he said that it's really good that you, in the website, you said, I was very lucky that the doctor didn't thought that I was schizophrenic or crazy. Because then I had now another story. Exactly. Si no sería otra historia. Eso es. Yes. ¿Qué horóscopo es él? ¿Qué zodíaco es? When were you born? Your astrological... Escorpio. ¿Y el ascendente lo sabe quizá? Virgin. Escorpio con Virgo. Wow, qué mezcla más extraña, ¿no? Sí, muy bueno. A peculiar combination. El alquimista de Escorpio, ¿no? La alquimia de Escorpio con la inteligencia de Virgo, ¿no? Y el detalle. Muy interesante. Muy bien. But anyway, the voice started to explain me that we human beings are very powerful, and that we are here as a soul to experience physical things, because as a soul we cannot experience it. But we lost our remembrance. We lost the remembrance about who we are. And every human being has a certain desire to find out. Everyone is searching. Doesn't matter what you're doing, searching for answers. And sacred geometry can help you to find the answers. Lo que la voz principalmente le explicó es que todos como alma hemos venido aquí a la Tierra con un cuerpo humano para tener experiencias. Ajá. Lo que ocurre es que nos hemos olvidado de lo que realmente somos. Y es lo que es el propósito de su trabajo con la geometría sagrada, ¿no? Tenía que dar a conocer mediante el lenguaje de la geometría
quién es realmente el ser humano y qué ha venido a hacer. No obstante, ¿no crees que es parte del proceso que olvidemos la memoria y que no olvidemos las sensaciones cada vez que encarnamos en este mundo? Mhm. However, what do you think about the experience we forget? But however, we don't forget the feelings. We Exactly. remember. And that makes us that we have a desire to search something outside of us, because we know something is there. Like we search for an unconditional love, we have a desire to get recognition. It's just the remembrance we feel that there is something special inside of us, but we don't know what it is. Ujú. Justamente esto es lo que nos permite recordar que hay un deseo dentro de innato, ¿no?, en todos nosotros, y es simplemente el conectarnos y poder recordar que todos tenemos ese deseo, que no sabemos a veces cuál es, pero lo que todo el ser humano aspira a conseguir, ¿no?, a saber quién es, qué es lo que desea aquí en la Tierra. ¿Y qué realmente? O sea, hay mucho debate en esto, ¿no? Hay personas que piensan que hemos venido a vivir una experiencia humana y ya está. Otros que dicen hemos venido aquí a aprender. Otros que dicen no, hemos venido aquí a estar aquí. O sea, un árbol está, no más. ¿Hemos venido a hacer cosas realmente? ¿Hemos venido a aprender? ¿O hemos venido solamente a estar y disfrutar? What do you think, because there are different opinions about why human being is here on Earth? So some people think that we came here to have a knowledge, to learn something. Other people think that we came here just to have fun, and others just to stay and to be, like, for example, a tree. What do you think about that? What I think about it after all the information I got, because that changed my vision on a lot of things. You can Sí. explain. Él lo que puede explicar es, después de esta experiencia que ha tenido con la voz que le ha hablado. Sí, sí, sí. My experience is that every soul is here to touch, to feel, to taste, to hear, because as a soul we cannot feel love, we cannot experience love, because we are. And that's the reason we are here. But because of a lot of experience we get here, like rejection, we change our energy and we start to create from that pattern. But the real thing is we just want to experience everything what we can experience, what we can't experience as a soul. We want to touch a wall, we can't do it as a soul. We are here to have fun. Más corto para que puedas. Lo que le explicaron es que al final hemos venido aquí a tener las experiencias Sí. que nuestra alma no puede tener como alma. Entonces, Ok. como humanos, venimos aquí a poder vivenciar, experimentar, tocar, sentir. Entonces, al final, la conclusión es que hemos venido aquí a divertirnos, a poder experimentar todo aquello que el alma no puede. podía. Lo que pasa es que como a lo largo de la vida vamos adquiriendo ciertos patrones de influencias externas, ¿no? Ajá. Tenemos experiencias que nos condicionan. Entonces, por ejemplo, experimentamos el miedo al rechazo porque hemos tenido una experiencia en la que nos han rechazado, o en otro momento nos sentimos culpables, y todas estas experiencias nos limitan y son las que a posteriori no permiten que a lo mejor hagamos todo aquello que el alma vino a hacer, como sentir amor, deseo, al final diversión. Muy interesante tu contestación y felicidades por tu traducción porque tienes mucha memoria. Gracias. It was a good answer. He said, congratulations. Ajá. And with our intention, with our energy, we can create everything we want to experience. Podemos crear realmente cualquier cosa que queremos experimentar pensamiento. con el pensamiento, sí. Because that's the reason we are here. But we forgot how to do it. So we create, if you have doubts, you create the confirmation of your doubts. And if we start to understand this, we can change our future. Exacto. Si empezamos a comprender esto, que mediante lo que pensamos y podemos crear el futuro que queremos, ahí cambia todo. Porque si nos quedamos en esas dudas o en esos miedos o en esas inseguridades, vamos a traer justamente una experiencia en relación a eso, porque es la energía que estamos emanando, ¿no? Es una energía que ya parte de esa inseguridad, por ejemplo, no de una convicción real de que tú puedes conseguir. Pero, Janos, en castellano hay una frase que dice que
crear las cosas son un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, porque estamos en 3 dimensiones, hay que hacer las cosas de forma física, no solamente mental. So what do you think about this sentence that says that our experience are 1% of inspiration, 99% of transpiration? Like we are here in the 3D, so we have to do like material things to get the experience, the real experience, yeah. yes. Else we cannot feel it. We are just here to feel the experiences. Estamos aquí para experimentar, para sentir las experiencias. Entonces sí, cobra sentido porque a lo mejor la recreación es una parte, pero luego hemos de pasar a la acción. ¿No? Si que la transpiración es un 99%, estamos creando ahora, porque hace mucho calor. He just made a joke that we are creating a lot right now because we are sweating. Energy makes it hotter here. Y la energía hace que haga más calor aún. Está bien. Muy bien. Bueno, yo quería hablar un poquito, él ha derivado, digamos, por el mundo del autocrecimiento, quizá, ¿no? Esos cursos que está haciendo, que ha venido a hacer a España, por ejemplo, he visto que son incluso para gente del sector de la empresa. Es eso, ¿no? Pero realmente lo que me impacta es haber llegado a ese mundo a través de una experiencia muy especial, y me gustaría hablar, yo sé que no es lo que más quiere hablar él, pero a mí me interesa mucho como persona de exopolítica que habláramos un poquito de esa experiencia que él tuvo en su momento espiritual, y él dijo en su día que había hablado con unas entidades que estaban en otra dimensión. Él hablaba de los acturianos. Si lo quieres comentar un poquito. Sí, yeah. He said that even though maybe it's not apparently the most interesting part of your whole work, he is interested in knowing a little bit more about the Arturians. When and how did they contact you? Because that has obviously changed your life, and that's why you are here doing this work, not only for inspiring people, also for coaches and people who works in business. Arcturians, for me, when I heard that voice, they explained they are Arcturians. And another name is crop circle makers. They make also the crop circles. Con lo cual, ¿él cree que los círculos de las cosechas los hacen los acturianos concretamente? Sí, no es que lo crea, es que se lo explicaron, que son ellos los que... Only Arcturians? Maybe no, there are three groups. Three groups. Hay 3 grupos. I only have connection with one group. And it's just a group of energy. What says they are family of our souls, and they saw we were going the wrong direction, so they came to show us the right direction again. Hay 3 grupos que son los que están haciendo aparecer los círculos de las cosechas, pero él tiene conexión con uno, que lo que le han contado es que son familia. Y están aquí para ayudarnos a ir en la dirección correcta, porque observaron que como seres humanos nos estábamos desviando de nuestro propósito como almas reencarnadas aquí en la Tierra. ¿Puedes saber cuáles son los 2 grupos más? ¿Cuáles son los 3 grupos? ¿Los tiene definidos? Can you call the other 2 groups? No lo sabe. It's out of frequency. If you see to all crop circles what appear, you see 3 kind of, how can I say, styles. There are 3 different styles. And Arcturians are most based on sacred geometry patterns. Se pueden observar en los círculos que hay tres como variedades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y los que hacen los arturianos están basados en los patrones de geometría sagrada. Y son claramente distinguibles. Hace un tiempo entrevisté a George Cavasilas, no sé si él lo conoce. George Cavasilas, you know? Do you know George Cavasilas? Bueno, él es un contactado, está dando conferencias por todo el mundo, y él tuvo un tiempo de contacto con unas entidades. Él pensaba que eran pleiadianos, y al final, a mí esto me gustó mucho de él, tuvo la humildad de decir, me han engañado. Porque quizá una entidad de otra dimensión, que está
en la cuarta, la quinta, la novena dimensión, a nosotros que estamos en 3 dimensiones, le es muy fácil engañarnos. Podría ser, cabría la posibilidad de que esos presuntos acturianos que han contactado con él no fueran acturianos. Do you think there is like a little possibility that the Arturians are cheating on you? Because he's telling a story about this guy who was contact for other people from other planet dimensions. Yeah, he thought they were from Pleiades, but later he found out that they were cheating on him, and he said, "Okay, maybe because we are here in 3D, they can easily cheat on us because it's another frequency, another." So, do you think can happen? In the beginning, I was thinking this kind of things, but during the years, I saw so many positive things happening with people, and the bridge to connect Arcturians is all about love. Without love, you can have no connection with them, and that was for me also a feeling to check if you make connection with other energies. If you don't feel love, then it's not a good energy. Love is the bridge. And I saw so many beautiful things happen with people, so it cannot be negative, else people would have negative experiences. Claro, la diferencia, él al principio pasó por lo mismo, ¿no? También claro. tienes esa duda, ¿no? Pero la gran diferencia es que el puente que establecen los arturianos cuando conectan con nosotros es el amor. Y cuando vibras desde el amor, ahí solo ocurren cosas buenas, ¿no? Y es lo que observa con los resultados de su trabajo y con las conexiones que establece, ¿no? Que siempre están rodeadas de este sentimiento de amor. Así que desde el amor nada malo puede ocurrir. Y es lo que son la constatación es la gente que toma contacto, pues que toda vibra desde ahí, ¿no? Desde ahí. Porque él, digamos, ese contacto lo hace en un estado de meditación, en un estado alterado de conciencia, o estando duchándose, o cómo es ese contacto. How do you contact with them? Like, do you go in a meditation state, or it can happen, for example, when you are taking a shower? It can happen every moment when I want. In the beginning, I needed to prepare myself, but during the time, I learned to recognize that energy. And it's like calling a friend. Take your phone and you put a number in and you connect. It's very simple. Es muy sencillo, puede hacerlo cuando él decida y quiera. Al principio sí que es cierto que tuvo que prepararse exactamente, pero ahora es como llamar a un amigo. Dice, él reconoce ya muy claramente la energía arturiana y es pedir esa conexión y ahí están. También él sabrá que todos los que nos dedicamos al mundo de la empresa, también aparte del mundo de la conciencia, parece que no se llevan muy bien, en el sentido de que todo lo que tú digas a nivel espiritual, exopolítico, etcétera, va en detrimento de tu credibilidad cuando te pones delante de 4 directivos, ¿no? ¿No le ocurre a él esto? What is your experience between this spiritual world and business? Because sometimes what happens, at least here, is that if you are in a business environment and you talk about spirituality, it's like you are not gonna have this recognition. And I think that is changing. I think more and more companies I see in Holland. We do also business trainings in Moscow in Russia. We see companies and managers are starting to change. The story is that the consumer, the people are changing. More and more people are getting interested in meditation, in yoga, get more interested in energies. And companies, if they don't go in that road, they lose the connection with the audience. And so they get interested because they don't want to lose that connection with their clients. Bueno, la cosa está cambiando y lo están observando sobre todo en Rusia, que están haciendo formación para directivos y managers de grandes empresas y compañías. Y bueno, es maravilloso porque en realidad lo único que están haciendo es adaptarse a un cambio que está ocurriendo a nivel social general. Cada vez la gente se
está más interesada en temas de espiritualidad, de energías en general, ¿no? Cada vez hay más gente que hace yoga, va a meditaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si la empresa no sigue en la misma dirección, pierde esa conexión con el cliente. Entonces, al final es algo que de manera natural, lógica, ocurre, está ocurriendo. I believe that's the reason we have a crisis. I think the big managers, the companies, don't have connection anymore with the audience. The audience grow, the people grow to a certain level of frequency, getting more interested in the consciousness. And companies are still focused on another road. So the connection is pulling them apart. That's the reason we have crisis. And the theme we do for business presentation is that everything is energy and crisis is a choice. And that's how we work with that kind of companies. Él, bueno, cree que precisamente esto que apuntabas es el motivo de la crisis, ¿no? Lo que hacen en estos seminarios, en estas formaciones, es que dicen que todo es energía y la crisis es una elección. ¿Por qué? Porque... todo es energía, la crisis es una elección. Tu crisis a nivel personal, claro. A nivel personal y a nivel social, económico, porque al final las empresas están siguiendo en una dirección que ya no está en la misma frecuencia ni en el mismo nivel de conciencia que el público, que los clientes, porque la sociedad está a nivel personal evolucionando, está subiendo la frecuencia, esta conciencia. Sin embargo, hay muchas empresas que aún se han quedado ahí, aún están focalizadas en el viejo paradigma. Porque el que se mueve en distintos países, una pregunta, esta ya es un poco más personal, porque veo que en Rusia se está despertando algo. ¿Está despertando la gente en Rusia? Por ejemplo, en Holanda, tengo unos alemanes en casa, Alemania, Holanda, no veo un gran despertar de la conciencia masivo, pero en Rusia sí está ocurriendo esto. What is the situation in Russia? Because for example, in Netherlands or Germany, he hasn't observed that the people is awaking a lot because maybe they were already. But what happened in Russia? Are they awaking? It's a big difference. Of course, yes, in Holland, Belgium, I think in Spain the same. For many, many years already we are busy with spirituality. That makes it more complicated because we have a lot of new patterns also created from spirituality. In Russia, people are now getting open because they were in communism for a very long time. And because they're now getting open, they get very pure open. So they have no new rules from old spirituality. So they go very fast, they're very open, and we see very fast big changes with the people when we come back. We go every 3-4 months to Russia. It's really amazing. I thought when I came there the first time it will be a harder work because they have more traumas. But it's exactly the opposite. They grow very fast, very open, also companies, for spirituality. Dice que es fascinante lo que ha observado, que bueno, es el contrario de lo que pensaba cuando fue por primera vez, ¿no? Él pensaba que iba a encontrarse, debido al comunismo y demás, mucho drama, pero se está encontrando que tanto las personas como las compañías están súper abiertas porque están despertando y evolucionando de manera muy rápida desde esa pureza de no tener unos previos condicionantes y patrones en el mundo de la espiritualidad, como hemos podido tener aquí en Europa, ¿no? Que a pesar de que haya una evolución, tenemos ya todos estos condicionantes de que ya hemos vivido o ya hemos tenido unas influencias más o menos en el mundo de la conciencia, de la espiritualidad. Sin embargo, en Rusia están puros porque no han tenido previamente, debido al comunismo, ningún tipo de contacto con este mundo, si le podemos llamar así. Bueno, el chamanismo siberiano sí andaba, hacían cosas, ¿no? Pero claro, allí en Siberia no llegaba a Moscú, quizá, ¿no? Maybe the Siberian shamanism never arrived to Russia. Yes, yes. All the Russian people are visiting shamans and that kind of thing. They're very open for it. The difference with shamans is they're very natural. They're very pure, connected with nature. What I'm talking about is that spirituality, how we in the Western countries experience it, it's becoming a new religion with new rules, new karma, and that's the difference.
Ujú. Claro, dice que sí que tienen contacto con el chamanismo, pero son dos mundos distintos porque el chamanismo está más conectado con la naturaleza. Y a lo que él se refiere es que aquí en Europa ha sido ya casi una religión, ¿no? O se está convirtiendo, o se ha podido convertir la espiritualidad en otro dogma. Y ahora en Rusia, aunque hayan podido tener influencias con el chamanismo, la espiritualidad está entrando de otro modo, más puro, ¿no? No desde esto. Yo, Janos, de verdad que el otro día hablábamos con unos amigos, ¿no?, de que todo lo que hay en esa Rusia ancestral, toda la cultura que hay en China, toda la cultura que hay en Japón, esa cultura milenaria, toda la cultura que hay en Latinoamérica y Centroamérica, esa cultura, si todo el mundo hablara el mismo idioma, madre mía, lo que sabríamos, ¿no? Quizá alguien malintencionadamente, yo creo que ha convertido esto en la Torre de Babel para que esas culturas no puedan interrelacionarse, porque saldría de allí algo grande, ¿no? Mm-hmm. Yeah, he's just doing this reflection about all this ancient knowledge that is in these cultures like in South America, Russia, Japan, China. If all these cultures and knowledge just mix together, something wonderful. It will change the whole world. Cambiaría el mundo completamente. Realmente. Sí. Bueno, yo me gustaría hablar un poco más de geometría sagrada. ¿La geometría sagrada son fractales siempre? Y esa geometría sagrada, esos fractales, realmente ¿es el lenguaje realmente universal? ¿Es el lenguaje que nos gustaría hablar a los chinos, rusos, tal, para poder entendernos? ¿Ese es el mensaje? ¿La geometría sagrada es el Esperanto? He would love to talk a little bit more about sacred geometry. Is sacred geometry based on fractals, and is the new language that the whole world will love to speak? What can you say about that? It's not to speak, it's to experience. Because speaking is one of our problems as a soul. Interesante, perdona, traduce eso, que es muy interesante lo que ha dicho. Que no es algo que queramos hablar, sino que hemos de experimentar, que es precisamente el problema de... El problema es el hablar y no entendernos, ¿no? Exacto, y no sentir. Okay, exactly. So I give energy to my words because of my past, my pains, my fears, my doubts. So I give energy to my words. And the way you're listening to me is the same because you have a background. So our communication is not pure. We filter how we want to experience it. Sacred geometry we cannot filter because we are sacred geometry. Everything in nature, everything in the universe is based on a pattern of sacred geometry. So it's a frequency. Everything is built according to sacred geometry patterns, the 5 platonic solids, golden ratio, you heard about it, I think. So it's a rhythm, it's a frequency. So that's what we are. And that's a pure language. It's the universal language. Our soul understands this language. And for that reason, to work with sacred geometry, we can go very fast in the healing process. We can go very fast to start to remember the things who we are, what we really want, because there is no filter between it. Claro, la diferencia es que cuando hablamos, cuando nos comunicamos desde la palabra, o incluso observándonos, es que ponemos energía en estas palabras, por la simple razón de que tenemos unos filtros que nos condicionan consciente o inconscientemente por esas experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces yo cuando hablo contigo estoy poniendo una energía en mis palabras basadas en ese comportamiento que yo he ido adquiriendo, ¿no? Y lo mismo cuando te observo, inconscientemente habrá un juicio o un prejuicio por todo aquello que a mí me haya pasado, pues me haya sentido culpable o lo que sea. La diferencia con la geometría sagrada es que le llaman el lenguaje universal porque está basada en una frecuencia, en unos patrones que vibran a un nivel en el que no hay filtros, no hay condicionantes previos, ¿no? Es puro, es realmente puro. Entonces cuando nos comunicamos desde ahí, no tenemos en cuenta todas estas experiencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y por eso la comunicación va directa a nuestro subconsciente
penetra de una manera totalmente pura, porque todo es geometría sagrada, ¿no? Decía, tanto en el universo como en la naturaleza, todo está basado en unos patrones de geometría que son frecuencias de energía. Pero fíjate, Janos, bueno, ahora para los oyentes de la radio no van a poder verlo, les recomendaría que entren en su página, creo que es janos.es, ¿no? Para poder verlo. Y para los de televisión, si podemos acercar un poco el zoom, por ejemplo, sus libros, tiene 6 o 7 libros, ¿no? Son más de ilustraciones que otra cosa. Bueno, hay algunos también de texto. Hay de texto también, correcto. Entonces, no sé si podemos acercar a esta imagen, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. A ver, yo puedo pensar, esta imagen es muy bonita, esta imagen me gusta, pero yo soy incapaz de llegar más allá. ¿Tenemos que aprender a encontrar aquí realmente un mensaje? No, he said, for example, when he look at this picture, he can think, okay, I like it, or feel I like it, or not. But do we have to learn how to interpret these codes, these images? There are 2 ways how to work with it. And then I start first to explain the mystery schools of Egypt, because that's the way how we work now. The mystery schools of Egypt had 24 years to understand sacred geometry. The first 12 years were based on scientific sacred geometry, to start to remember and to start to understand the universe, to understand nature. And the other 12 years of the mystery schools were based on what can we do with sacred geometry, what can we heal or change with sacred geometry, the frequency. So there are 2 different ways. So if you are a thinker and you think what you feel, then you go to the scientific way of working with sacred geometry. And if you do it with your heart, then energy can start to move. Hay 2 maneras de trabajar con la geometría sagrada. Y ponía el ejemplo de la escuela de Egipto, en la que estuvieron 24 años primero trabajando la geometría sagrada de una manera más científica. Y luego durante 12 años la trabajaron, o sea, lo que hacían era estudiar el comportamiento en la naturaleza, cómo la geometría de una manera científica se comporta. Luego, durante 12 años, se centraron en analizar qué es lo que la geometría nos aporta, de qué nos sirve a nosotros como seres humanos, cómo actúa en nosotros. Entonces, hay 2 maneras, ¿no?, de enfrentarse a ello, y él va por la segunda, que es lo que le interesa, ¿no?, ver cómo nuestro cuerpo, lo que sentimos, cómo reaccionamos ante una forma en concreto de geometría, que todas están basadas en los 5 sólidos platónicos que ya definió Platón en su momento. Y a partir de ahí es donde encuentra interesante el trabajo, ¿no?, el ver lo que sentimos, porque si pensamos, estamos analizando como hacían en los primeros años desde esta parte más científica, pero nos estamos distanciando del sentir y cómo actúa. Porque yo, por ejemplo, esta imagen, quiero pensar en algún businessman de estos pragmático y ver esto, no sé si le aportará mucho, no lo va a entender. No va, bueno, ni él ni quizá yo tampoco, ¿no? Ya digo, al margen de que te guste o no te guste, te da una sensación, pero es difícil de poder aplicar en qué nos puede ayudar esa geometría sagrada. La pregunta sería más fácil. ¿Cómo podemos ayudarnos, o cómo la geometría sagrada puede ayudarme a mí, que soy un businessman, por ejemplo? ¿Cómo lo hace él en sus cursos? ¿Cómo lo hace? Can you explain us a little bit how sacred geometry here, for example, with your holograms, can help someone who is based on thinking of how can I work with this without thinking? How can help people? It's just another interpretation. It's another language. I always say if I want to talk with a Chinese, I need to talk Chinese. So with business people, the start, the entrance is different. With the work, the frequency is the same. It's just making them aware how energy works, how they create their reality, how they create the turnover, how they create the atmosphere of the company, how they attract people to their company. Everything is energy. It's just to make them aware what energy does and how energy works. And it starts with personal energy.
Ujú. Al final todo es lo mismo, ¿no? Actúa igual para todo el mundo porque es energía, todo es energía y cada código tiene una frecuencia que actúa en nosotros de manera inconsciente, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que no tienes que pensar, no tienes que buscar el interpretarlo, sino dejar que el código actúe en ti, porque precisamente el lenguaje de la geometría lo que permite es fusionar la mente y el corazón, ¿no? Los dos hemisferios del cerebro, y que desde ahí, desde esa fusión, tú no estés pensando en cómo interpretarlo, sino que permitas que ese lenguaje entre en ti y actúe. Él siempre pone el ejemplo de que si tiene que hablar con un chino, a lo mejor tendrá que aprender chino para poderse comunicar. Sin embargo, el lenguaje de la geometría lo entendemos todos, pero no lo entendemos desde la mente. Lo entiende nuestra alma, por decirlo de algún modo, porque es el lenguaje universal. Entonces, lo que se encuentran con los seminarios que ofrecen a empresas, a directivos, managers y demás, es que les enseñan a tomar conciencia de la energía, de que todo es energía. O sea, es al final lo mismo, pero entrar por una vía distinta, ¿no? De hacerles conscientes de eso, de lo que somos, de cómo se mueve el universo y, en consecuencia, de cómo nosotros nos movemos tanto con lo que pensamos para crear nuestra realidad. Creo que está haciendo una labor muy importante, porque es unir ese mundo, ¿no? de la empresa, los emprendedores, ¿no? Que no tienen por qué ser grandes corporaciones todos, ni mucho menos, sino la gente que hace las cosas, el poder darles ese punto de vista. Me queda una pregunta, porque yo creo que el lenguaje universal es el juego, ¿no? O sea, si yo hablo con un chino y no tengo nada que decir, pues no sé, igual le hago un guiño, o con un niño, por ejemplo, que no te entiendes, pero juegas un poco con él, ¿no? O muchas veces incluso que se ven cosas por el cielo y parece que jueguen contigo. ¿El lenguaje universal no sería más el juego que la geometría sagrada? Okay, he's pointing out that for him, the universal language, more than the sacred geometry, will be something like play. Because if you are with a Chinese and you cannot communicate with words with him, you can always play like with a kid. So what do you think about that? And could the play be the universal Yes, of language? course. I think that's the most important thing. But if you have fears, doubts, insecurities, you are not able to play. So first we need to change your doubts, your fears, your insecurities, so there's coming freedom to play. Sí, muy interesante, porque comenta que evidentemente que jugar es muy importante, pero si como ser humano tú tienes esos condicionantes, ¿no? Esos patrones que te están condicionando a nivel de, por ejemplo, una experiencia que te ha creado miedo, inseguridad, baja autoestima o lo que sea, tú ya vas a jugar desde ahí, no vas a jugar desde una pureza, sino que vas a estar jugando evidentemente, pero va a haber ese inconsciente patrón que te va a estar mandando, condicionando en el juego. Because this is exactly what Arcturians say. You don't need anything. We don't need nothing. We only need to play. But that's just the problem. We don't know how to play. Exacto, es justo lo que los arturianos le comentaron, ¿no? Que no necesitamos nada, solo necesitamos jugar, pero precisamente lo hemos malentendido, porque como hemos ido adquiriendo todas estas cositas, vicios. Bueno, qué interesante, tengo muchísimas cosas, me encantaría estar hablando con él mucho tiempo de muchos detalles concretos, ¿no? De círculos de las cosechas, que me apasiona el tema. Estamos ahora en temporada también, ¿no? Unos amigos míos acaban de ir para allá, a estar allí dentro, pero bueno, él ha venido a España para hacer unos cursos, hablan de, creo que es las llaves de la libertad. ¿Dónde entra la libertad aquí? ¿La libertad de verdad o la libertad esa que pensamos que somos libres para saber con qué tipo de salsa nos tienen que cocinar? Okay. He would love to spend hours and hours talking to you for a lot of details. However, you are going to do a seminar, a workshop here in Spain called the Kiss of Freedom. So what kind of freedom are you talking about? Is like the real freedom, or this freedom that we think is... It's the freedom where we just talked about. You have a dream, you have a desire, you have a passion, but stronger is your fear to fail, fear to get rejected,
fear to get judged. So you don't come close to your dream, to your passion, because all your attention is going to that fear. Freedom is if you start to play like a child, then you are free. And just do what you like and do what you want. And just be who you truly are, then you are free. And I want to inspire people with this workshop just to be who you are, without fear for judgment, without fear for rejection. Just play and create what you want to create. Es la libertad de realmente ser quien eres y poder jugar y ser quien desde esa, justamente desde esa libertad, desde esa pureza que te permite ser el que eres sin esos miedos que son los que nos frenan a hacer y a conseguir lo que realmente queremos. Porque al final hemos venido para eso, ¿no? Todos tenemos deseos, todos tenemos pasiones y queremos conseguirlas, pero porque alguna vez hemos sido rechazados o alguna vez hemos tenido una mala experiencia en lo que sea, adquirimos un miedo inconsciente que nos frena a conseguir lo que queremos y lo que es peor aún, a ser nosotros mismos. Entonces, el seminario, este taller que se va a hacer, se trata de eso, de conectarte con... Él pretende inspirar a la gente a que reconozca quién verdaderamente es, y desde ahí va a poder descubrir y detectar cuáles son sus pasiones, sus deseos, y ir en el camino de la acción desde esta libertad del ser, no desde estos miedos y condicionantes que nos obstaculizan y nos frenan a ser quien somos y jugar como un niño. Decía. Pero Janos, ¿no crees que es un poco, ahora me pongo negativo, ¿no crees que es un poco frustrante ponernos a buscar la libertad cuando realmente sabemos que no somos libres y que tantas cosas nos están coaccionando, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Realmente, porque ¿cuál es esa verdadera libertad, ¿no? No depende de nosotros solamente. Somos un poco esclavos, ¿no? del sistema, ¿no? En estos momentos de crisis. ¿Qué libertad ofreces tú? ¿Qué llaves de la libertad? Libertad personal, pero ¿hasta qué punto tú puedes ser libre solamente contando contigo mismo? Es una difícil pregunta. It's a tough question, but interesting. All right. He's pointing out that how can we be free if we are slaves of a lot of things, like the system, like things that happen around us. So how people cannot get frustrated if they try to find their personal and own freedom, however they live in this system. It's very simple. We always think we need something outside to change inside. So if the system will change, I will feel more freedom. But it's the opposite. How more people accept themselves and create their own freedom, slowly the system has no choice and needs to change. So we need to change as a human being, then the system will change. It's not in the opposite. We behave like victims. We wait that a system, a leader, will make the change. That's not how it works. We need to change, and then it will be a domino effect. Hay un cambio muy sutil pero muy importante, y es el que marca la gran diferencia, que es que siempre estamos delegando fuera la responsabilidad. Es como que de manera inconsciente nos va bien ser víctimas. O jugar ese rol, ese papel, que también tiene un porqué jugamos ese papel, pero si cambiamos este paradigma, esta manera de ver las cosas, y dejamos de pensar que si desde fuera las cosas cambian, cambiaremos nosotros, y lo hacemos al revés, cambiamos nosotros, las cosas de fuera cambian, y eso se observa científicamente y energéticamente, se puede explicar, ¿no? Como cuando se produce un cambio en ti, tu entorno también cambia. Entonces, justamente con su trabajo lo que pretende es eso, ¿no? Es conectarte para que entiendas que todas las respuestas están en ti, empieces a recordar quién verdaderamente eres y que el cambio es posible, que realmente puedes conseguir lo que quieras si crees y confías en ti, y en que puedes, lo que decíamos, ¿no? En que puedes conseguir todo lo que quieras si empiezas por ti. Y lo mismo con el tema del amor, ¿no? Si empiezas a quererte a ti mismo, vas a poder amar. No puedes esperar que te amen si no te amas a ti mismo. Porque estos cursos de las claves, de las llaves de la libertad, ¿son cursos destinados a hombres de negocios? No, es a todo el mundo, ¿no?
No, el de las llaves de la libertad Sí. es para un público general, público para inspirar general, al público ¿no? general, sí. Aparte de eso, hace cursos específicos para empresas, para coach y para terapeutas. Si Vale. quieres que le comente, si quiere hablar un poco sobre el Sí, tema. bueno, quería saber un poco qué aporta, qué aporta a una persona normal un curso como este, ¿no? Como el de las llaves de la libertad. ¿no? Vale. Okay. Could you explain a little bit more about this workshop that you are gonna do, like the Keys of Freedom? What is gonna get a It's person? two parts. The first part is to explain how we create our future, how energy works, how we get confirmation of what we present to the outside, what we give energy. Everything we give energy will grow. And the second part is more than an hour activation to connect with sacred geometry, with music, with all the codes. We have 77 codes will appear, and that will interact the communication with the left and right brain. So we start to understand why I created that past. And if we start to understand our past, we can change the future. Ujú. Ajá. Este en particular tiene dos partes. La primera parte es para que la gente entienda cómo funciona la energía y cómo creamos esta realidad, ¿no? Porque donde ponemos energía es donde vamos a conseguir las cosas, pero tanto en un sentido como en otro. Si ponemos energía negativa, vamos a atraer eso. Entonces, la primera parte es un poco para explicar y para vivenciar, a partir de unas... También, aparte de explicarlo, hay unas películas, por decirlo de algún modo, que te conectan para que puedas entender y sentir, ¿no?, lo que te está explicando. Y luego la segunda parte es muy potente porque se pasa una activación que dura más de una hora. Una activación consiste esta va a tener 77 códigos actuando a la vez. Cada código pertenece a un holograma, tiene una frecuencia de vibración y actúa en un punto en concreto. Entonces, estos 77 códigos se combinan con una música, que son unos tonos también de geometría sagrada. Y como decíamos antes, que la geometría sagrada actúa a un nivel inconsciente, donde el hemisferio derecho y el izquierdo se fusionan. Tú no piensas ni sientes, simplemente estás integrando todos estos códigos, y lo que te van a permitir es conectarte con esas experiencias pasadas, y vas a poder detectar qué es lo que te hizo comportarte de una manera en concreto, porque solo decía, entendiendo el pasado podemos crear el presente y el futuro, ¿no? Porque detectar qué actitud o qué comportamiento, qué patrón nos ha condicionado en un momento determinado en el que actuamos de una manera, tomamos una decisión. ¿Desde dónde lo hicimos? Lo hicimos desde el amor, lo hicimos desde la rabia, lo hicimos desde la impotencia. Entonces, cuando detectas con qué te conectaste en aquel momento, puedes cambiar y bueno, crear lo que tú quieras en el futuro. Y las llaves de la libertad, se dice de la libertad por eso, porque cuando detectas cuáles son esos comportamientos que te están bueno, al final guiando en tu vida, puedes cambiarlos, puedes cogerlos y decir, vale, pues ya no voy a actuar ¿Cuándo lo desde ahí. hacéis? Lo tenéis que hacer, creo, en este fin de semana. Tenéis este curso. No sé si lo emitís en directo. ¿Es gratuito? ¿Cobráis alguna entrada? No, es un trabajo, es un seminario. ¿Seminario? Sí, dura el sábado, mañana sábado 20, de 10 de la mañana a 2:30 del mediodía. Sí, sí, sí. Y es la primera vez que aquí en España ofrece una activación en la que los 77 códigos de geometría sagrada junto con los tonos musicales van a estar trabajando a la vez. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, no la sé gente... si voy a intentar. Oye, pues muchísimas gracias. Nos hemos comido una hora. ¿Te quedas mucho tiempo en España o bueno, los viajes son sencillos últimamente, ¿no? ¿Vuelve pronto a España? Okay, are you coming soon again to Barcelona? Yes, I love to to Spain? be in Spain. I love to work in Spain. I will be back in November to do different kind of workshops. En November we are back in noviembre. Barcelona. Muy yes. bien, muy bien. En Barcelona también. Sí, en noviembre volverá, porque ahora, aparte de este seminario que se va a ofrecer para todo el público, por decirlo de alguna manera, mañana sábado,
Va a estar haciendo también terapias privadas, particulares, en las que trabaja con una técnica basada en la geometría sagrada y en el contacto visual, y va a ofrecer estas terapias privadas para la gente que ya ha contactado con él en que quiere tener una sesión, ¿no? Y para los que vean este vídeo y escuchen este audio y quieran contactar con él, ¿cómo lo pueden hacer? Creo que es una web que es www.janosh, se escribe J-A-N-S O-S-H, janosh.es, ¿no? .es, y ahí está también el contacto de Carlos, de su representante en Carlos, España, que les podrá resolver cualquier duda. Cualquier duda. También en noviembre va a ofrecer por primera vez la formación de la primera promoción de terapeutas en España, que ya se hace en Rusia, en Holanda y en Bélgica, pero aquí en España está algo novedoso, aún no se ha hecho, y vamos a tener pues el placer de poder quien quiera. Va a ser un grupo reducido, pero se van a poder formar con esta terapia energética que él utiliza para su trabajo en las sesiones privadas y también para grupos de managers en empresas. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues estaremos en contacto, Janosh. Cuando vengas a España ya tienes otro compromiso más, que es venir por aquí, por esta tu casa. Y bueno, pues nada más, amigos. Solamente me queda despedir a nuestros invitados y bueno, espero que os haya gustado este primer programa. Es también para nosotros un honor tener a Janosh por primera vez con nosotros en este primer día. Así que muchísimas gracias por haber venido, por habernos atendido. Gracias, it was my pleasure to be here. Y muchas gracias, Miriam, lo has hecho muy bien. Esta chica vale mucho, ¿eh? Mm-hmm. No la pierdas. Si no la quieres, no la tires, me la das. Perfect shadow will follow me. Yeah, soy su caparazón. Es caparazón, ¿no? Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias a nuestros invitados y sobre todo, pues como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. Sois vosotros los que vais a hacer esta realidad. Así que nos vemos en el próximo programa de Tiempo para la Verdad. Gracias. Gracias.